el pacto hecho. El pacto hecho. Es el pacto mosaico, ¿no es cierto?, que es firmado. En Éxodo 24, del 1 al 3, dice Moisés, cuenta todas las palabras de Jehová y todas las leyes a Israel. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Y vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, vemos que Jehová le dice a Moisés que suba al monte, ¿no es cierto?, pero que suba con una cantidad de gente, pero no que se acerquen a Dios. Solamente el que puede acercarse es Moisés. Se dice, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Se nos recuerda de que Dios habla solamente a Moisés. ¿Ya? En Éxodo 20, 22 y hasta el 20, 23, que no se los voy a leer, sino que se los doy para que lo apunten, ¿ya? Se les permite a otros que subieran al monte, pero debían guardar cierta distancia, hermano, ¿ya? No podían ellos ir con Moisés, tenían que quedar a cierta distancia. Os inclinaréis desde lejos, le dice Jehová, ¿no? Pero Moisés solo se acercará. Se le permitió a Moisés, ¿no es cierto?, un acceso especial ante Dios. Así Dios habló a Moisés y Moisés habló a la nación. Dios, por medio de Moisés, hablaba al pueblo de Israel, hermano. Entonces, vemos que el Señor tenía un contacto estrecho con Moisés, ¿ya? Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. O sea, le contó todo lo que Jehová le había dicho. Cuando el pueblo oyó la ley de Dios, ellos respondieron un total acuerdo. Todo el pueblo respondió a una voz, hermano. Todos estaban de acuerdo en la ley, ¿ya? Y verbalmente acordaron obedecer a Jehová. Haremos todas las palabras que Jehová nos ha dicho. Todo lo que nos ha dicho Jehová, ¿no es cierto?, nosotros lo acataremos. Quizás Israel se sentía aquí culpable de un tremendo exceso de confianza, hermano. La manera en la que ellos se mostraron responder a Dios, nosotros guardaremos tu ley, se vio como una falta de apreciación de la ley de Dios en cuanto a lo profundamente comprensiva y completa que esta era. No era una ley sencilla, no era una ley simple, ¿ya? Pero ellos respondieron a una voz que cumplirían todo lo que decía la ley, a lo mejor muchos sin entenderla, porque es una ley muy completa. Sin embargo, una nación que había sido aterrorizada por la asombrosa presencia de Dios en el Sinaí. Acuérdense cuando Dios se le llegó al Sinaí, ¿no es cierto? Y el pueblo se estremeció cuando Dios bajó al Sinaí. No podía tener otra forma de pensar más que estar de acuerdo con Dios. Ese monte se movía, temblaba y todos estaban asustados. Entonces, eso les recordaba, ¿no es cierto? Y ellos, sin pensarlo a lo mejor, dijeron, aceptamos y vamos a cumplir todo lo que Dios nos dice en sus leyes, ¿ya? En Éxodo 24, del 4 al 8, dice, la nación confirma el pacto solemne con Dios. Aquí Israel confirma su pacto con Dios, hermano, ¿ya? Ellos aquí ponen su firma, ¿no es cierto?, en este pacto. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantóse de mañana, dice, edificó un altar al pie del monte
y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Perdón. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y Moisés escribió todas las palabras, dice, que Jehová le dijo. En el versículo anterior, en el 24:3, no sé, Israel aceptó verbalmente el pacto de relación con Dios. Pero hay un sentido en la que esto simplemente no es suficiente, ¿no? Ellos debían de hacer cosas específicas para confirmar su pacto con Dios. Primero, la ley de Dios debe escribirse. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, ¿ya? La palabra de Dios es importante, que no se debe dejar, ¿no es cierto?, como una recolección humana, ni a la naturaleza creativa de la memoria. Esta debía de escribirse. Dios no hizo un pacto individual con sus propios acuerdos para cada israelita. Había un solo pacto, el mismo, el verdadero, el día de hoy bajo el nuevo pacto. Tenemos una relación personal con Dios. No tenemos nuestro propio acuerdo privado, pues nosotros no somos del pueblo de Israel. Con él, el cual contradiga reveladas palabras de Jehová. De la misma manera, Dios habló a Habacuc: escribe la visión y declárasela en tablas, para que corra el que leyere en ella. En Habacuc 2:2. Los cuales, dice, ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Segundo pacto fue hecho únicamente en contexto de sacrificio, hermano. ¿Ya? El sacrificio admite nuestros propios pecados y nuestros fracasos ante Dios. Y señala esas necesidades a través de la muerte de un sustituto. O sea, para perdón de los pecados, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel tenía que sacrificar un animal, ¿no es cierto?, que era el que sustituía la vida de él, ¿no es cierto?, para que Dios perdonase los pecados. ¿Cómo lo hacía, no es cierto? Era poniendo la mano derecha sobre la cabeza del animal, en la cual traspasaba sus pecados al animal, y enseguida procedía, ¿no es cierto?, al holocausto. Únicamente el contenido del sacrificio admite nuestro propio pecado y nuestro fracaso ante Dios. Y señala esa necesidad a través de la muerte de un sustituto. Por eso dice que tiene que morir algo, tiene que haber una ofrenda. Y envió jóvenes, dice. Este es un toque primitivo, el cual viene antes de los tiempos de un sacerdocio especializado. Porque aquí no hay nada mágico, hermano, en cuanto a la elección de los jóvenes para hacer el trabajo. Es sencillamente consideración práctica. El atar ganado a un altar de piedra requería fuerza y habilidad. Un joven era un guerrero natural. Por eso los jóvenes eran, ¿no es cierto?, empleados en estas labores. Así que es un sacerdote natural. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a todo el pueblo. O sea, le leyó nuevamente a todo el pueblo, ¿no es cierto?, el pacto que Dios estaba firmando con el pueblo de Israel. Tercero, el pacto fue hecho cuando la palabra de Dios fue oída y se obtuvo una respuesta. Nuestro pacto con Dios está basado en su palabra y en sus términos.
no en nuestros términos. Aquí el que pone los términos es Dios, no en nuestra palabra ni términos. Adicionalmente, debe de haber una respuesta a la palabra de Dios. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿no es cierto? Ese es el compromiso que tuvo Israel con Dios y es el compromiso que debiéramos tener todos con Dios, hacer todo lo que Jehová nos manda. Justamente como Dios no negociaría su pacto con Israel, tampoco Él la haría obligatoria sobre ellos. Ellos deben de responder libremente. A nosotros nadie nos tomó y nos llevó, ¿no es cierto?, a la iglesia a aceptar a Cristo como nuestro Señor. Nosotros fuimos, ¿no es cierto?, libremente, nos fuimos obligados. Así fue el pueblo de Israel, libremente. El libro del pacto, Éxodo 24:7, es sin duda el germen del Antiguo Testamento. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Cuarto, el pacto era hecho con la aplicación de la sangre, mientras la nación recibía la sangre del pacto. El pacto fue sellado. No había nada mágico en la sangre, pero esta representaba la vida de un ser. Porque la vida de la carne en la sangre, esto está en Levítico 17:11, hermano. La sangre representaba el derramamiento de la sangre, el de una vida de ser dada por otra. Yo, por mis pecados, no me iba a suicidar, sino que tomaba un animal y ese animal, ¿no es cierto?, moría por mis pecados en la ofrenda, el holocausto que le hacía al Señor. Los rituales de sangre de algún tipo son comunes en casi todas las formas de pactos. Testigo de la costumbre de muchas tierras al ver cómo se hacen los hermanos de sangre, al permitir que la sangre de dos personas se mezcle y fluyan juntas como una. Roció la otra mitad de la sangre en el altar y roció la otra mitad en el pueblo, el cual mostraba que Dios y ellos estaban mutuamente atados por el pacto. Casi 1000 años después, hermano, Dios no olvidó la sangre de este pacto. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que hay agua, en que no hay agua. Zacarías 9:11. Parece que me equivoqué de capítulo, hermano, ¿no? Bueno. Que por mucho se derramaba, es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28. ¿Ya? Para los que anotan. El pacto de la sangre de Jesús también es fundamento de todo nuestro crecimiento y madurez en Cristo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto a toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Hebreos 13, 20, 21. Nuestro trato con Dios a través, Hebreos 13, 20, 21. Nuestro pacto con Dios a través del nuevo pacto sigue el mismo patrón. La palabra de Dios es leída. Se debe de hacer un sacrificio, se debe recibir la palabra de Dios, se debe recibir la sangre del sacrificio. Los ancianos y sacerdotes de Israel con Dios en el Sinaí. Éxodo 24, 9, 11. Los ancianos de Israel se encuentran con Dios. Y subieron al monte y Aarón y Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron
y bebieron. Es difícil el explicar lo que ellos vieron, hermano. Lo que vieron debajo de sus pies sugiere que a lo más que ellos vieron fue el escabel de Dios, ¿no es cierto? El reflejo. Más bien ellos vieron un aspecto de una visión celestial de Dios. Después de observar el patrón de Isaías 6, ¿no es cierto? Y Ezequiel 1, los dos capítulos, no se los voy a leer porque estaríamos toda la noche. En este verso, al igual que igual manera destaca que los ancianos no se atrevieron a alzar su mirada por encima de su escabel. El azul del zafiro puede sugerir de que los ancianos vieron el mar de cristal del trono de Dios. Estas son conclusiones, ¿no es cierto?, que sacan algunos estudios de la palabra. El Apocalipsis 4:6, Ezequiel 1:26. Los hermanos que están anotando me dicen si se quedan sin anotar, por favor. Se ve a Dios como si estuviera sentado en un trono de zafiro sobre un firmamento de cristal, el verso 22. Y el pensamiento se vuelve a tomar del libro de Apocalipsis. Un embaldosado de zafiro para mostrar que Dios había cambiado sus condiciones, sus ladrillos hechos durante la servidumbre de Israel, ¿no es cierto? Los había transformado en zafiro, hermano. Esta es la bendición de Dios. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Esto indica que a pesar de lo gloriosa que era la experiencia, había algo que faltaba o que estaba incompleto. En ese encuentro, este no era un encuentro de cara a cara con Dios. Estos ancianos de Israel podían ver a Dios, pero no había compañerismo o de comunicaciones entre ellos y Dios. Príncipe, literalmente destacas una palabra inusual y arcaica, de la cual su significado es claro en este contexto. Metáforas similares serán usadas en otras partes del Antiguo Testamento. Isaías 22:23, Zacarías 10:4. Y vieron a Dios, permitió que los ancianos de Israel vieran tal espectacular visión para imprimir en ellos la realidad, la presencia de Dios. Después de esta experiencia, ellos probablemente confiarían más en Dios cuando Él hablara a través de Moisés. Porque Dios hablaba a través de Moisés, no hablaba personalmente, ¿no es cierto?, con las personas. Entonces, es importante el hecho de esta experiencia es reverentemente reservada. No es de una descripción de la forma en la cual tomó la manifestación. Todas las descripciones que se intentó dar fue la del escabel de la deidad, ¿no? Es imposible saber lo que quiso decir él y vieron a Dios. Era algo de la aparición de la divina presencia, hermano. Eso es lo que ellos sentían. En Números 12:8, Isaías 6:1 está ahí. Ezequiel 1:26. Ese Moisés y su compañía vieron, hermanos, al Dios de Israel, el cual parece que el primero se contradice con Éxodo 33:20. No lo tengo. Juan 1:18, Primera de Timoteo 6:16. Pero lo que ellos vieron fue una forma, una similitud del Señor. No vieron al Señor. Números 12:8. De la misma manera que Ezequiel 1:26 e Isaías 6:1. Vieron una aproximación, una semejanza tenue y una sensible imagen, ¿no es cierto?, del Cristo encarnado, el cual llegaría a ser, y comieron y bebieron. Dios quería que ellos comieran y bebieran en su presencia, debido a que Él quería comunicar el sentido de compañerismo con estos ancianos de Israel. 74 hombres estaban reunidos alrededor de la manifestada.
presencia de Dios. Y en esa presencia ellos comieron y bebieron. Es cierto que una comida compartida, especialmente la que involucra sal, era una manera común de sellar un pacto. Desde tiempos bíblicos hasta días modernos, sin embargo, también es cierto que cualquier forma de adoración, el cual involucraba el sacrificio de ofrenda de paz, en Éxodo 24:5 está, hermano, le seguirá naturalmente una fiesta de sacrificio. El comer, beber son enteramente actividades normales y rutinarias, y que estos hombres experimentaron a Dios de una manera profunda en algo tan normal como era comer y beber. El fuego, él luego observó: unos comen y beben y no consideran a Dios. Unos consideran a Dios y no comen ni beben. Unos consideran a Dios y comen y beben. En Éxodo 24, del 12 al 18, Moisés sube al monte a encontrarse con Dios y para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Sube a mi monte y espera allá, le dijo a Moisés. Moisés subió, aceptó la invitación, ¿no es cierto?, de Dios, y también trajo consigo a Josué, su servidor. Este mismo Josué se convirtió en gran líder que Dios usó para traer a Israel a la tierra prometida. Pero él comenzó como el servidor de Moisés. Primero ayudó a Moisés en batallas, ¿ya? Y luego le sirvió a él en los asuntos espirituales. Josué acompañó a Moisés por una distancia y esperó allí 6 días, un solemne recordatorio de que Dios es inalcanzable. Cuando Moisés fue llamado a un lugar más alto para tener una entrevista personal y privada con Dios, el cual duró casi 6 semanas, Deuteronomio 9:9, hermano. La nación de Israel estaban reunidos al pie del monte. Aarón y sus hijos, los 70 ancianos de Israel, estaban a la mitad del monte. Josué y Moisés subieron más, y solo Moisés se encontró con Dios. Aquí que Aarón y Hur estaban con vosotros. Moisés tenía una buena razón para creer que estos 2 hombres pudieran supervisar el campamento de Israel. Esa es la confianza que Moisés puso en Aarón, ¿no es cierto?, y el otro personaje. Ellos habían probado ser hombres capaces de asistir a Moisés en oración. Pero Aarón y Hur no hicieron un buen trabajo, pues, hermano, para cuidar el campamento, como sería demostrado en los siguientes capítulos. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Quizás esto se vio como un resplandor, ascuas radiantes de fuego, caliente, un fuego abrasador. La gloriosa presencia de Dios en el Sinaí demoró los 40 días que Moisés estuvo en el monte.
A pesar de que el pueblo no podía ver a Dios y no podía ver a Moisés, Dios les dejó un recuerdo de su gloria y presencia para ayudarles a confiar en lo que ellos no podían ver. Llamó a Moisés en medio de la nube. ¿No? Este era un lugar en el cual daba la bienvenida. El áspero y peligroso entorno decía, permanece alejado, pero Dios llamó a Moisés y le dijo, acércate a mí. Tan dura y peligrosa que fuera entonces, ¿no es cierto?, el entorno, había algo de la gloria de Dios en ella. Estas imágenes de la nube, el humo, el fuego, son todas las imágenes bíblicas de la revelada gloria de Dios. Estas están conectadas en su nube de gloria, hermano. Todas estas cosas están conectadas en su nube de gloria. También con la presencia de Jesús entre ellos. En todo esto Dios dijo a Moisés, tú te puedes acercar, te mantendré a salvo y me revelaré a ti. Bajo el nuevo pacto, a la luz de la palabra de Dios y bajo el sacrificio de Jesús, Dios nos desafía a acercarnos a Él, hermano. Tenemos un desafío que Dios nos hace, ¿no es cierto? Bajo el nuevo pacto, a la luz de la palabra de Dios y bajo el sacrificio de Jesús, Dios nos desafía para que nos acerquemos. Hermano, esta es una palabra que nos habla del próximo capítulo, ¿no es cierto?, que es el anterior a este. Mi hermano no se dio cuenta, porque como los tengo juntos, pero bueno, el próximo jueves hacemos el 8. Pero bueno, si alguien tiene algo que o le quedó alguna duda, no sé, todo tan rápido.